Ok, antes que nada, agradecerles de haberme recibido en el marco de su reunión científica y disculparme por mi español. Muy bueno, muy bueno. La, oh, la técnica del balance ligamentario apunta a obtener la estabilidad postoperatoria asegurando la tensión cápsulo-ligamentaria. La distribución de la fuerza depende de la biomecánica de la articulación y de su equilibrio ligamentario en postoperatorio. La inestabilidad residual está considerada como uno de los principales factores de reintervención precoz, siguiendo una inestabilidad clínica que conduce a un desequilibrio doloroso y una inestabilidad infraclínica que provoca más tardíamente un desgaste del polietileno. Bueno, como lo dice Federico, reintervenciones, 10% de las prótesis total de rodilla realizadas son reintervenciones y 55% de esas reintervenciones se realizan en los primeros 5 años. Uno de los factores más importantes puede ser atribuido a un balance ligamentario incorrecto y a sus consecuencias, entre las cuales la inestabilidad dolorosa, la inestabilidad rotular por mal rotación femoral y un cierto número de desprendimiento aséptico precoz. Si analizamos series a lo largo de 10 años, constatamos que la inestabilidad sigue siendo la mayor causa de reintervenciones en los primeros 2 años después de una prótesis primaria, lo que concierne la técnica quirúrgica. Retomo brevemente la cuestión del alineamiento mecánico clásico según INSOL, con un corte femoral y tibial de 90 grados, con una restauración de un eje de 180 grados y una interlínea protética perpendicular al eje mecánico. Un espacio de extensión igual al espacio de flexión. Una vez realizados los cortes óseos, el pasaje de un morfotipo varus o valgus hacia un eje mecánico de 180 grados podría necesitar una liberación o una nueva puesta en tensión ligamentaria. El espacio en extensión es un espacio independiente del balance ligamentario y su control no puede ser cuantificable. Entonces, ¿cómo controlar el equilibrio en extensión? Como dice Federico, el feeling con ambas manos diciendo en voz alta, perfecto, oh, amazing, doctor, oh, wunderbar, brillant, monsieur. O con un spacer, con los mismos comentarios, con navegación, con precisión y con sensores cuantificables. Por el contrario, el espacio en flexión es dependiente de la tensión de ligamentos, dado que la rotación femoral es individual. Si esta rotación es demasiado interna, va a conllevar una inestabilidad en flexión si la rodilla es laxa y un mal tracking rotular con dolor anterior. Si esta rotación es demasiado externa, encontraremos una inestabilidad en flexión en caso de rodilla inestable y un incremento de la fuerza sobre el polietileno en posterolateral, pero con un tracking rotular que puede permanecer correcto. En caso de rodilla correcta, la rodilla puede estar laxa si el espacio de flexión es mayor que el espacio en
extensión. Convencionalmente, esta rotación que hará posible obtener un espacio de flexión correcto es de 3 grados, pero las técnicas actuales muestran que este valor puede ser de 0 a 10 grados en relación con los puntos de referencia anatómicos. La evolución de los balanceadores tensores se hace paralelamente a los implantes protéticos. La integración de sensores de presión digitalizados representa el desarrollo actual. Los sensores pueden ser tradicionales, que no miden más que el espacio creado en flexión y en extensión durante y después los cortes óseos, son spacer. Paramétricos que permiten una estimación de la fuerza y del ángulo de rotación femorotibial, rótula luxada, antes y después de todos los cortes óseos. Eso es el distractor. Los dos eran incómodos y superaban poco la subjetividad del operador. Pueden ser digitales, capaces de cuantificar la presión de contacto femorotibial durante los cortes óseos, rótula reducida. La utilización de sensores balanceadores digitalizados permitiría obtener un balance ligamentario mediolateral equilibrado en flexión y en extensión y, en fin, la estabilidad protética. Estudiamos el comportamiento del equilibrio del ligamento utilizando sensores de presión durante la cirugía. La utilización durante el estudio de un tensor digital de tipo E-Libra permite cuantificar en peroperatorio el balance ligamentario y, en fin, la estabilidad protética. El tensor E-Libra posee dos componentes, un componente femoral del cual el centro de rotación corresponde al centro geométrico del cóndilo femoral en el plano coronal y un spacer digitalizado que permite visualizar aquí el ángulo de rotación y el momento de igualar las presiones. Esto había permitido en el primer estudio de 300 rodillas objetivar que la tensión ligamentaria era individual, parcialmente influenciada por la morfología, pero imposible de determinar en peroperatorio sin utilizar un sensor. Después de haber recolectado, gracias a ese tensor, numerosos datos, hemos elaborado un modelo matemático simple donde se considera el hueso como un cuerpo y los ligamentos como resortes. Durante la intervención quirúrgica y concretamente cuando el balance ligamentario, no hay fuerzas que se ejerzan sobre la rodilla y la contribución muscular es casi nula dada la anestesia. Se puede describir 5 fuerzas que se ejercen sobre la rodilla, F y FI, fuerzas de tensión ligamentaria lateral y medial, y RE y RI, las fuerzas de presión femorotibial lateral y medial. El tensor permite generar una fuerza similar a RE. Se puede agregar igualmente una fuerza externa de varización o valgización. Una fuerza de valgización va a implicar una acumulación de energía potencial
en las estructuras capsulares ligamentarias contralaterales y por lo tanto una fuerza variante va a provocar la acumulación de energía potencial valgizante. El objetivo del balance ligamentario es el de poner el sistema ligamentario dentro de los límites fisiológicos, eso es la estabilización, y de alcanzar el punto estable de intersección de dos curvas, eso es el equilibrio. Ese modelo matemático permite objetivar lo que sucede con el empleo de un distractor. Resulta una elongación simétrica de los ligamentos, pero esos ligamentos tienen coeficientes de rigidez diferentes, de manera que el mismo alargamiento implica una tensión más importante del ligamento, menos elástico. Eso no funciona. Con un distractor o un spacer se crea un nuevo equilibrio. Pero si aplicamos una fuerza, notamos que la presión aumenta más rápidamente en la meseta tibial debido a la tensión acumulada en las estructuras de los ligamentos. Aquí. Pasamos de aquí a aquí. Al no conocer el estado de recubrimiento ligamentario, más se aumenta la distracción, más la probabilidad de un cruce ideal es débil. El release permitirá disminuir la fuerza homolateral y la rotación externa permitirá equilibrar las fuerzas aumentando la fuerza del lado opuesto. Al asociar una distracción y una rotación controladas, podemos poner el sistema en un estado de equilibrio de presión objectivado y in safe zone. Lo siento por este capítulo de matemáticas, la realidad es mucho más fácil. Actualmente estamos desarrollando con la firma Amplitude el proyecto KBS con un tensor mecánico, y sensores digitalizados. El tensor mecánico permite ejercer una distracción que hace posible cuantificar el espacio de extensión creado en el momento de los cortes. La utilización de sensores de presión permite cuantificar y adaptar, si necesario, el equilibrio ligamentario en extensión. Este tensor, utilizado en flexión, permitirá obtener, por medio de la rotación apropiada, presiones equilibradas con un espacio de flexión idéntica al espacio de extensión. Y aquí podemos ejercer una fuerza externa en la pierna para ver la evolución de las presiones aquí, para ver las presiones y controlar la zona segura. La presión se equilibra mediante rotación hasta que los valores que se muestran en la pantalla de control se equilibran. En conclusión, la carga y las tensiones ligamentarias representan el factor de estrés más importante para el implante. La obtención de una alineación correcta de la pierna y el balance del recubrimiento ligamentario son nuestros principales objetivos quirúrgicos.
durante la artroplasia de rodilla. La técnica quirúrgica es responsable de la corrección de las deformaciones y de la adaptación de los tejidos blandos en la nueva situación biomecánica con su propio balance ligamentario. La utilización de un tensor digital permite alcanzar un equilibrio cuantifiable. El desarrollo de la navegación permite obtener cortes perfectamente adaptados a cada paciente y su combinación con un balance ligamentario digitalizado individual debería permitir de reducir al máximo los fenómenos de inestabilidad clínica e infraclínica postoperatoria y aumentar así la sobrevida de los implantes y sobre todo el porcentaje de rodillas olvidadas. Muchas gracias.